Qué gusto, bienvenidos a todos, a todas, qué gusto poder estar hoy jueves 7 de agosto con ustedes, felices, felices de todo lo que Dios está haciendo, de todo lo que Dios está caminando con nosotros, de las situaciones que vamos viendo, de las pruebas que aún no quisiéramos, pero de las pruebas que vamos viendo. Les decía que ayer me senté con una persona y platicando con la persona, eh, yo sabía cómo Dios iba hablando, Dios va ministrando y le empecé a contar cosas que me iban saliendo, porque antes de platicar con alguien siempre me pongo en oración y y yo veía cómo iba haciendo clic y eso siempre a mí me ha emocionado porque sé que es Dios en el cuidado de cada uno de nosotros, cómo Dios tiene esa atención y ese cuidado para hablarnos y para llamarnos así la atención de alguna manera, para saber que es Él y que no es el hombre o no es la persona, el mensajero, ¿no? Sino es el mensaje de Dios. Y eso fue, creo que las primeras cosas que a mí me cautivaron en la iglesia, la presencia de Dios fue eso, ¿no? Que las enseñanzas, las prédicas y todo lo que se hablaba, yo sentía que alguien le estaba dictando lo que me estaba pasando a mi pastor, lo que me estaba pasando, las necesidades que yo tenía o las preguntas, las dudas que yo tenía. Yo sentía que me estaban hablando y había momentos en las que yo escuchaba las cosas y eso fue con el tiempo, ¿no? Escuchaba las cosas y yo decía, ojalá estuviera esta persona para escuchar esto, ¿no? Híjole, esto le va a servir a esta persona y como que quería grabármelo para poderlo decir, pero un día Dios me dijo, no, si tú estás escuchando esto es para ti, la persona tendrá la oportunidad en su momento, pero esto es para ti, como no te me distraigas, porque a ti te tengo aquí sentado. Entonces yo dije, ay Dios, y entonces tengo que confesar, de vez en cuando me pasa este pensamiento de pensar de esto, ¿no? Híjole, ojalá que haya venido o sea, no sé, en la iglesia o aquí o en un grupo o en un lugar, ¿no? Hasta a veces volteo y veo a ver si vino esa persona, ¿no? Y no, yo creo que hay cosas, las personas, y no sé si sea solamente en México, pero a veces por cuidar esta parte, a veces de las personas decimos, este, si te queda el saco, ¿no? Y yo hoy te quiero decir, lo que escuches de Dios, trata de ponerte siempre el saco. O sea, póntelo tú. Aún no veas cómo, agárralo y póntelo, porque siempre Dios nos habla para cada uno de nosotros en lo personal y también siempre en lo grupal. Nos habla para cada uno de nosotros. Y este tema, Dios me lo dio en la semana y Dios me confrontó a mí primero. Esa fue la realidad de las cosas. Y cuando me confrontó a mí primero al hacerlo, me quebrantó a mí primero. O sea, aquí me veías haciéndolo y llorando porque me quebrantó solamente pensar lo que el amor de Dios para cada uno de nosotros, el amor de Dios que tiene Dios conmigo. Y para los que anotan los temas, el tema se llama Yo también, y es creo que el episodio 64, 65. Ya se los paso en un momento. 65, perdón. El número 65 para los que llevan ahí secuencia. Y te quiero contar algo que fue una pregunta que durante mucho tiempo yo me lo llegué a hacer, me lo he hecho de vez en cuando y me la han hecho de vez en cuando. De hecho, este lunes pasado en la noche una persona me lo hacía de una forma, no me lo decía así literal, pero me estaba contando una situación que estaba pasando y me preguntaba como su respuesta de la otra persona, como una situación de su respuesta a la otra persona, porque él se sentía como afectado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nos importa tanto lo que otras personas piensan de nosotros? O sea, él me estaba contando una situación y me decía, ¿y sabes qué? Pasó algo y al tiempo como que no me reclamaron, pero sí, no fue un reclamo.
y estoy como dándole vueltas. Me dice, no entiendo por qué me preocupa, como por qué mi cabeza está dando vueltas. Y fíjate, buscando y investigando, me encontré con esto. Hay un doctor que se llama Matthew Lieberman, que es un neurocientífico de la Universidad de California, de la UCLA, y él descubrió que nuestro cerebro responde igual el rechazo social que el dolor físico. Fíjate esto qué interesante. El rechazo social que al dolor físico. O sea, ¿cuántos de nosotros no publicamos algo y andamos revisando los likes que nos dan? O sea, realmente yo ya pasé por ese tiempo, pero me tocó estar en ese tiempo cuando subía publicaciones y todo, y te prometo que ahí andaba viendo quién veía y qué likes daban, te lo prometo. Sí pega, ¿eh? O sea, sí llega a moverte. Hoy, a Dios gracias, mira, ya me liberé de eso, ya lo solté, pero sí llegué a pasar tiempo atrás eso, y no en todas las publicaciones, pero sí llegué a sentir esto de, ay, qué gacho, mira, fíjate, no pasaron. O que la gente te ve y no te dan like. Y entonces estás buscando como la aprobación de las personas, ¿no? ¿Cuántas veces nos afecta más un comentario negativo que 10 comentarios positivos? Uf, creo que ese es el pan de cada día, ¿no? Te hacen 10 y el que te lo hace mal, con ese te enganchas y acá lo traes en la cabeza y los 10 los desechas, ni te acuerdas y el negativo, porque me dijo eso y esta persona y mi patrocinador o esta persona y cómo y no sirvo para él y empieza la vuelta en la cabeza y nos agarramos más de lo negativo y a veces uno no se da cuenta, y yo aquí quiero ser bien claro porque en este medio en el que estamos, tanto en familia, personal y demás, pero en este negocio de redes de mercado, que es un negocio de personas, de verdad tenemos que tener un filtro bien claro, no interesante, perdón, bien claro desde los ojos de Dios a nuestra percepción. Porque si no, de verdad sí nos va a afectar bastante las palabras. Y fíjate, este neurocientífico descubrió que nuestro cerebro responde igual al rechazo social que al dolor físico. Lo repito otra vez porque ¿cuántos golpes no traemos en nuestro cuerpo? O sea, ¿cuántas veces no hemos sentido rechazo? Te voy a decir, padres, hijos, así bien simple, padres, hijos a padres y padres a hijos. O sea, literal, ahí, si ahí nos quedamos, ahí nos agarramos, porque esa, y la gente piensa, pero ¿por qué ahí es donde más foco hay de esto? Es lógico, porque donde tienes más cercanía es donde más te va a impactar. O sea, creo yo que si pasa alguien y tú estás lavando el coche, barriendo, acomodando cajas, haciendo algo afuera de tu casa, lo que sea, regando el jardín, lo que sea, y alguien pasa y no lo conoces y te grita una grosería, te lamenta o lo que sea, tú dices, ¿y este loco qué trae? O sea, ni por acá, ¿no? O sea, dices, ha de estar tomado, drogado, sabrá Dios a quién le habló, a mí no, ni lo conoces, ni te afecta. Pero un comentario de alguien cercano tuyo, familia, alguien de tu organización, arriba, abajo, en medio, cercano, ese sí lo agarramos personal y ese es un gancho al hígado. Científicamente está comprobado que pega como un golpe. Entonces, quiere decir que si alguien te ignora, te rechaza, te minimiza, a tu mente le va a doler como si te hubieran golpeado. Y todos hemos leído o hemos escuchado que la mente tiene el potencial de aún generar cosas que no suceden. O sea, yo el otro día veía un documental, me gusta ver cuando estoy haciendo ya cardio al final de mi entrenamiento, documentales de deportes, y venía un documental de jugadores de fútbol americano, principalmente los mariscales de campo, los que avientan la pelota, los quarterback, y siguen la vida de varias personas. Y hay un capítulo en donde habla
sobre la visualización y y también sobre personas pilotos de Fórmula 1 visualizan. Entonces ellos cierran los ojos y visualizan desde el juego, el partido, o visualizan la carrera y hacen los movimientos y hacen todo. La mente tiene la capacidad de sentirte como si ya estuvieras ahí y mandar las señales a tu cuerpo. Por eso, fíjate esto, qué importante tiene que ver esto, que cuando a nosotros nos rechazan, nuestra mente piensa que te están golpeando. ¿Sabías tú que el mayor de los miedos que tenemos los seres humanos es el rechazo? Es el miedo más grande que tenemos los seres humanos. Y bueno, para todos los que hacemos Inmunotech, ¿qué es lo que te hacen a cada momento? En el rango en el que estén, porque te voy a ser honesto, a mí, siendo platino principal, también me rechazan. En el rango que estés. Ahora, con el paso del tiempo, vas aprendiendo que es parte del proceso, pero el golpe ahí está. Ahora no te duele tanto con el tiempo, pero el golpe sigue estando. ¿Sabes por qué? Y esto era lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque aquí lo busqué aterrizar con la palabra de Dios. Porque fuimos diseñados para ser aceptados. En nuestro diseño, en nuestra naturaleza, fuimos diseñados para ser aceptados. Fuimos creados para ser vistos, amados y valorados. Qué bonito está esto, ¿no? O sea, Dios nos creó para ser aceptados por Él, para ser amados por Él, para ser valorados y vistos por Él. Pero el problema es que estamos buscando la aprobación en lugares equivocados. Y esto yo lo he dicho anteriormente. En esta industria, esto es súper normal y súper delicado, pero grueso. Porque si no tenemos la aprobación de Dios, si no tenemos la identidad correcta de Dios, nosotros vamos a estar buscando identidad en los demás y en las cosas que hacemos bien. Fíjate esto, el día que no hacemos algo bien o el día que no somos aplaudidos, nos vamos para abajo y a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces. Yo tengo que estar constantemente regulándome en oración en esta área en específico, porque a mayor rango, más buscas esta necesidad. A mayor crecimiento, más buscas esto. Ojo, no quiero decir que los que van empezando no lo buscan, porque habemos personas que entramos a esta industria por una necesidad, pero también encontramos que esto se siente rico. ¿Cierto o no? A ver, familia, levantemos la mano. ¿Cierto o no se siente bonito cuando te aplauden, cuando te dicen bien hecho, cuando vas bien? O sea, lo sentimos los seres humanos, es algo natural. Porque nuestro diseño está, en nuestra naturaleza está. ¿Y sabes cuál es el detalle? Y aquí quiero hacer una pausa. El detalle es que si el otro día Azul lo decía en un evento que estuvimos en Chicago, lo decía sobre el reconocimiento que es aplaudido, la celebración es vital y en este modelo de negocio y en la vida tenemos que aprender a gozarnos de los demás, a celebrar con los demás, pero fíjate lo que decía Azul, reconocimiento es volver a conocerte, reconocimiento. Cuando yo se lo escuché dije, no manches, sí es cierto. Volver a conocerte. ¿Qué pasa cuando no nos conocemos? Agarramos el conocimiento del que se nos venga de allá para acá. Y si el conocimiento está en tus logros, aguas. De verdad, aguas, porque eso es una bomba de tiempo. Ojo, en un modelo de negocio, qué bonito, porque es lo ideal ir avanzando aún en la vida, el progreso. En la palabra de Dios, tú ves cómo Dios le habla a Adán y Eva y le dice fructificar, o sea, dar fruto. En nuestro diseño está
dar fruto. Ojo, ojo, tenemos que llevar fruto. Somos un árbol y vamos a dar un buen fruto. En nuestro diseño está progresar, pero el detalle es que el conocimiento tiene que venir de Dios, de la palabra de Dios para tu vida. ¿Quién eres tú para Dios? De verdad, si aquí terminara, aquí está más que concluido lo más importante con lo que nosotros nos tenemos que meter en la palabra de Dios. Que Dios nos habla a nosotros quién somos para Él, no para tus papás, no para tus líderes, no para tus hijos, no para tu esposo, tu esposa, no para nadie, porque todos en algún momento pueden pensar algo erróneo de cada uno de nosotros o nosotros mismos de los demás. Y si nosotros, nuestra identidad la tenemos de aquí, de nuestra hermosa herencia y palabra de Dios, que somos hijos, amados por Él. Si desde ahí estamos, imagínate, de verdad, mira, un minuto en esto. De verdad, tu cabeza, no pienses en nada más, solo en esto que voy a decir. Dios, el Padre, dio a su Hijo en una cruz para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Nosotros aún no habíamos nacido, pero por la vida de nosotros. No hay mayor acto de amor que eso. Cuando tú ves eso a profundidad y lo agarras y lo abrazas, tú dices, Dios santo, hay alguien que me ama bastante para dar la vida por su hijo. Yo he dicho, yo daría la vida por mis hijas. Los padres hemos dicho eso. Pero ahora, ¿darías la vida por alguien más? Yo no creo. La verdad no. Ahora, ¿darías la vida por alguien más que está matando, que está robando, por alguien más que viola, que viola niños? O sea, o que miente, o que murmura, porque todo está en el mismo nivel, familia. O sea, desde ahí velo, porque si desde ahí nos enfocamos en este día, en esta mañana, desde ahí vas a entender tu identidad. Y más adelante voy a hablar, o en otra sesión voy a hablar de esta identidad, porque sí tenemos que tenerla bien clara, porque a mí me pasó. Yo no tenía una identidad fija y ahí andas buscando identidad en las cosas, en lo material, en la ropa, en los vicios, en las adicciones. O sea, te andas buscando agarrar de cualquier lado y cualquier cosita que te dicen te lo pegas como plastilina de identidad. Y el problema es que andamos re mal hechos a veces porque no escuchamos la verdadera identidad que viene del cielo, sino la de la tierra. Entonces, no hay que buscar la aprobación en lugares equivocados. Cuando venga el reconocimiento, ahora sí voy a aterrizar esto que decía Azul, cuando venga el reconocimiento por tu línea ascendente, por el corporativo, por tu familia o por alguien, es un reconocimiento, porque tú ya te conoces. Fíjate qué bonito está eso. Cuando escuché dije, ah, sí es cierto. O sea, la neta, cuando escuché dije, sí es cierto. O sea, ya no te llega el trancazo del rush como el azúcar. Para todos los que hemos comido azúcar, que dices, que subes el subidón de insulina, ¿no? El azúcar, ya no te llega así. O sea, ya te llega y como que la glucosa se mantiene abajo, el azúcar se mantiene abajo y dices, no, no, tampoco no nos paramos en orgullo como yo ya lo sabía, quién soy. No, no, no. Lo ves con gozo, gratitud. Ay, qué bonito, gracias, ¿eh? Pero ya no te marcan quién eres eso. Tú dices, yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo me merezco lo que el Padre tiene para mí y sigo trabajando en muchas áreas en mi vida y voy avanzando y lo vas viendo. Y fíjate, hay una escena en la que Jesús está hablando en el monte, es ese famoso sermón del monte, y habla de la parábola de los talentos. Y creo que muchos hemos escuchado la parábola de los talentos, pero hoy te voy a hablar solamente de un versículo. Cuando él está hablando de los talentos, él lo que está contando es cómo debemos de vivir mientras esperamos su regreso. Y aquí en esta parábola en contexto es un hombre que lo relaciona o lo hace entender como si fuera Dios, pero habla de un hombre, entrega 5 talentos a siervos
a uno, o a otro siervo le entrega 2 talentos y a otro le entrega 1 talento y dice según su capacidad. Y el versículo dice así, lo voy a poner acá. Dice de esta manera, fíjate. Ahí está. Dice, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Desde aquel entonces hablaban de la celebración. Mira, para que veas que es algo que tiene años la celebración. Aún Jesús decía, ven a celebrar conmigo. O sea, celebra con Él. Cuando tengas tus reconocimientos de cualquier cosa, ve a celebrar al final con Dios. Es bien importante eso. Fíjate lo que le dice el amo o este señor le dice, bien hecho. Y yo ahí me paro porque esta parte de nosotros encontrar la aprobación es buscar la aprobación en Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar la aprobación de un Dios que nos diga a cada uno de nosotros, bien hecho. Bien hecho por administrar eso que te di, bien hecho. O sea, de hacer las cosas bien y cuando tú estás en intimidad, tú entiendes este bien hecho de Dios. Aunque a veces puedes entenderlo con palabras, lo puedes entender con este amor, lo puedes entender, pero de que lo vas a entender, lo entiendes. Y te habla de la fidelidad. Y todos sabemos lo bonito, hace rato lo decíamos, lo bonito que se siente cuando alguien nos dice bien hecho si hacemos algo bien. Porque esto te motiva a seguir adelante, ¿estás de acuerdo? Te motiva a avanzar, te motiva a esforzarte más, a entregarte más. Y aún ahora imagínate el bien hecho de Dios, pues te dices, sabes que voy por buen camino, le pedí perdón a una persona, abracé al que era difícil de abrazar, involucré en el negocio al que era difícil de involucrar, que lo había ignorado durante tanto tiempo. Empecé a trabajar, aunque es gente difícil, empecé a trabajar con este tipo de personas. Yo era el difícil, empecé a ser fácil para las personas a mi alrededor, empecé a ser amable con las personas. Y cuando encuentras el bien hecho de Dios, te entregas más tú. Y sabes, el tiempo en que yo estaba haciendo esto, yo me veía, claro, cuando tú escuchamos esto y escuchas de esta parábola que al que le da 5 lo multiplica, cuando regresa el amo o el señor regresa y le dice, me diste 5 y te los multipliqué, pues todos nos vemos como ese, ¿no? Señor, tú me diste talentos y yo me puse la pila y lo multipliqué. O me veo como el de 2 que dices, me diste 2 talentos y también lo multipliqué. Pero ¿sabes lo que el Señor me dijo ese día? Y hoy es donde yo quiero que te pongas el saco. Me dijo, Emanuel, pero también ha sido el de 1 talento. El de 1 talento, ¿sabes qué hizo? Al que le dieron 1 talento, lo que él hizo por miedo, lo enterró. Él no lo multiplicó. Y es bien bonito cuando uno lee la palabra de Dios, vernos en las historias bonitas, ¿va? Vernos en la persona que fue abusada, golpeada, escondida, vendida, y que luego Dios lo saca en el proceso y lo levanta. Y ahí nos vemos y decimos, Señor, yo fui como David, Señor, yo fui como este, yo fui como esta, Señor, yo hice esto, y yo sé que me vas a poner. Pero a veces tenemos que hacer una pausa y también vernos. ¿Te acuerdas que el tema se llama Yo también? También vernos como esa persona de 1 talento, que esa persona de 1 talento lo que hizo fue, le dieron 1 talento, lo que hizo fue, a mí esto me da miedo, hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Y cuando llegó el amo y le preguntó qué hiciste con el talento, él menciona en contexto que él lo esconde. ¿Sabes que yo también he escondido el talento que Dios me ha dado? Y a lo mejor tú vas a decir, Emanuel, pero pues a ustedes les ha ido bien, ustedes que son platinos, tienen el resultado. Eso no tiene nada que ver, familia. Perdón, ahorita ya no me veas como platino principal. Veme como una persona como tú y como yo. Somos iguales. He escondido talentos que Dios me ha dado. He escondido cosas por miedo y por comodidad. ¿Sabías tú que cuando te empieza a ir bien, y te lo digo en el negocio, te empieza a ir bien, le bajas a veces al ritmo de las cosas? Porque a lo mejor empiezas sin nada y de repente ya estás ganando y escondes talentos que Dios te da. Y talentos no solamente es sal a trabajar, eres bueno para esto, no. A veces son llamados que Dios te da. A veces son estas situaciones en las que Dios te mete
que uno los esconde por miedo, por comodidad, y que dice, yo no voy a hacer esto, o voy a ver cómo lo hago, y lo disfraza de alguna otra manera, y cuando menos te das cuenta ya pasó un mes, un año, y a veces estás así, en plano, en plain, como dicen, estás así, porque escondes el talento, escondes ese llamado que Dios te da. Y luego hay otra historia en la Biblia, José el soñador, un joven que le dan un sueño y se lo cuenta a sus hermanos, y sus hermanos se llenan de envidia, y luego le vuelven a dar otro sueño donde involucra a sus papás, que todos se van a inclinar ante José, y los hermanos les da una envidia que lo acaban vendiendo. Imagínate, hermanos vendiendo al hermano menor porque les contó un sueño en donde se inclinaban ante él. Ojo, José fue un poquito inmaduro, estaba joven, pero ¿sabes? La historia de José es bien bonita porque José lo venden, después lo llevan con Potifar, la esposa quiere pues, seducirlo, se le desnuda, el hombre sale corriendo, o sea, hay cosa tras cosa, o sea, empieza cárcel, o sea, son tantas cosas que empiezan a llegar en José, pero después termina como gobernador pegado al mandamás, lo voy a decir así, acaba hasta arriba. Y claro, cuando leemos o escuchamos la historia de José, ¿cuántos de nosotros no decimos, yo he sido como José, mis hermanos me han abusado de mí, en el negocio me han visto mal, la agenda a mi alrededor no me ha tomado en cuenta, no me ha pasado esto, pero yo sé que hay un Dios que me va a levantar en algún momento y me va a poner allá arriba y me va a llevar al platino principal y me va a hacer esto, pero espérate, es pausa. En algún momento, yo, Emanuel, he sido como los hermanos de José. Sí, sí, así como me ves y me has escuchado y todo esto, también he sido. Yo también he tenido estos momentos en donde he envidiado a los demás. Y aquí no te voy a pedir que levantes la mano, pero sí he envidiado gente. Sí es cierto. Emanuel, pero tú tienes todo y has enviado gente. Sí, en mi proceso y hasta la fecha me he cachado y tengo que estarme alertando porque sí. Yo lo he platicado para los que me han escuchado mi testimonio en el negocio, cuando yo me hice oro y yo trabajaba y daba planes para el diamante, me aventaba a veces 4, 5, 6 planes y yo veía que pasaba gente y se hacía diamante antes que yo y me habían entrado después que yo, y te voy a decir dónde está lo más delicado. Los juzgaba porque los escuchaba hablar y yo decía, ¿cómo esta persona se hizo diamante y no me echo yo? Ojo, todo por dentro. No tienes idea cuántas veces hice eso, y lo único que yo tenía, no salía motivado, no salía empoderado, no salía nada, salía contaminado, salía envenenado, salía a trabajar más y a decir yo puedo. Y lo único que estaba haciendo siembra y cosecha, estaba sembrando envidia y estaba cosechando no resultados, pues estaba cosechando algo diferente en mi vida. Yo he sido. Yo quiero que te recuerdes esas veces donde hemos envidiado, esas veces donde envidiamos el éxito de los demás, la familia de los demás, el cuerpo de los demás, la envidia. Hemos sido como los hermanos. O sea, porque es bien bonito vernos como la historia bonita, pero la palabra de Dios cuando tú la lees a veces te muerde, ¿eh? Así como hoy. O sea, te confronta y te hace decir, sí es cierto, yo también he sido así. Y luego David, el rey David, cuando iban a ungirlo como rey, que va el profeta Samuel a la casa de David, y estaba Isaí, que era el papá de David,
Y llega el profeta y le dice, vengo buscando al próximo, al que voy a ungir como el próximo rey de Israel. Y el papá hizo la cosa más gacha que sí creo que a cualquiera de nosotros nos la han hecho o, o la hemos hecho. Es bien gacho, porque el papá vino a traer a todos sus hermanos y a él no lo trajo. Y a mí Dios me recordaba que a mí me ha pasado eso. Cuando estaba chico me acuerdo que mi abuelo que le iba a las Chivas llevaba a mi hermano al estadio y a mí no me llevaban. A mí me tocó ser como David y rápido el pensamiento te lleva a esos lugares donde a ti te hacen eso y dices, ay, qué gacho fueron con Emanuel, ¿no? Y tú sabes que el papá Isaí no presentó frente al profeta, no presentó al que era al rey y le dijo, aquí están, y como eran hombres grandes, fuertes, bien parecidos, estaban en la milicia, el profeta Samuel de vista se fue por ahí y dijo, sí es cierto, uno de ellos va a ser, y cuando se acercó, Dios le dijo, no, no es ninguno de estos, no te vayas por lo que ven tus ojos. Y manda a traer a David y lo unge. Y Dios me recordaba, tú has sido como el papá de David. No me decía, tú has sido como David, no me decía, tú has sido como el papá de David. Familia, hemos sido como el papá de David. Yo no sé cuántas veces hemos descalificado gente. Ah, eso en este negocio es bien común. Andamos descalificando personas y no escuchando historias. Andamos etiquetando personas por lo que vemos y no vemos trasfondos de vidas. No nos damos porque andamos corriendo por el siguiente rango. Esa es la realidad. Como andas a la corre y corre, no escuchas el trasfondo de la vida de la persona, porque obra de la forma que es. Entiendo, es un negocio, pero es un negocio de personas. Andamos corriendo, vemos, no puede, hazte para allá, no me sirves y sigues adelante y bla, bla. Y no es que si la gente no quiere caminar, no te le vas a pegar a caminar, pero a lo mejor esa persona que desechamos, a lo mejor Dios en intimidad te puede hablar y Él necesita un amor de ti, de parte de Dios. Y a lo mejor en este momento no es para el negocio. Yo no sé, pero en este momento sí necesita de tu amor. Y a mí mucha gente me llegó a decir, Manuel, pero yo no soy psicólogo. No, pero si eres ser humano. A mí sí me dijeron eso. Manuel, yo no soy psicólogo para andar. No, pero si eres una persona. Y la verdad, si quieres hacer algo grande, sí necesitas darte un tiempo. Y no es fácil. Sí es cierto, no es fácil. Y a veces el corazón se nos endurece, sí es cierto. A mí me pasa y me ha pasado. Esto que te digo no te hablo desde teoría, te hablo desde la práctica, te digo, me tengo que estar regulando. Pero ¿cuántas veces no descalificamos, no juzgamos, no etiquetamos personas? Aún, fíjate, te voy a decir lo más delicado, aún a nuestros papás, pues, a nuestros papás. Yo mi relación, le he contado, mi relación con mi padre no fue la más, o sea, no fue la que yo hubiera querido. Yo me comparaba, mi familia la comparaba con mi mejor amigo y su familia. Yo llegué a decirlo, te lo prometo. Ay, cómo me hubiera gustado que mi familia fuera como la de ellos por lo que veía. Y al tiempo, cuando Dios me empieza a acercar más con mi padre y empiezo a escucharlo, yo me he dado cuenta que mi padre ha sido una buena persona. Tomó decisiones diferentes, pero ha sido un buen ser humano. Y entonces ahí uno empieza a quitar juicios, empieza a quitar etiquetas. Yo lo deseché a mi padre, yo lo he contado, yo me llegué a pelear con él. Yo lo corrí de mi casa, mi papá, pues, en mi etapa de la prepa. Agarré sus cosas y las metí en una bolsa negra. Nos habíamos peleado porque había llegado una discusión de calor con mi mamá y yo me metí en medio. Me aventó y lo aventé yo. Iba al gimnasio, está más fuerte, fue y se aventó y se pegó en la espalda por allá. Y al día siguiente yo le hablo a mi mamá y le digo, mamá,
o se va el de la casa o me voy yo. Imagínate qué ruil. Imagínate la manera de pensar que tenía, literal. Lo corrí de mi casa, lo deseché. Al tiempo llamo a mi padre, estoy con él, mi relación va mejorando, porque es un proceso de trabajar, pero desechamos personas. Hermanos, hermanas, yo he visto en el negocio cómo hermanos y hermanas se enojan en el negocio y se desechan, se dejan de hablar. Familia, no es eso. Inmunotech es una empresa diferente. O sea, de verdad te lo digo, es algo diferente. Tenemos que ser personas diferentes. ¿De qué sirve? Si el que nos ama, si Dios no nos desecha, ¿por qué nosotros tenemos la, la, el descaro de desechar? Sí, me lastimó, me hizo, me robó personas, habló con esto, hizo lo otro, abusó. Sí, pero tú también lo has hecho. A otra medida, de otra forma, y si es de esa también, o lo que sea, pero tú también has desechado personas. Y si a ti no te han desechado, tú no puedes desechar. Y eso es en lo que nos tenemos que regular. Y esta a lo mejor no es de las enseñanzas que dices, ay, salí movido el corazón. No, pero es una enseñanza que a mí cuando Dios me confrontaba, yo dije, sí es cierto, sí es cierto. A veces ni cuenta me doy cuando desecho porque lo hago ya en automático. Juzgo, etiqueto y a veces hasta murmuro. Y esta escena, la mujer que cachan en adulterio. Creo que muchos lo hemos escuchado. Una mujer que cacha en adulterio en aquel entonces, si eran cachados en infragante en adulterio, tenían que ser apedreados. O sea, la ley decía que los tenían que aventar piedras y los tenían que matar. Punto. Así era la ley en aquel entonces. Y el Señor me decía, tú has sido como esos hombres que han querido apedrear a alguien. No, cuando Dios te habla así, es como, o sea, porque a él qué le dices, ni modo que te justifiques, ni modo que le diga, no, pero espérate, es que me hicieron esto. O sea, él sabe lo que te hicieron, pero la respuesta de nosotros no es aprobada, pues. Ojo, estos hombres que querían apedrear a la mujer en adulterio, que la cacharon, no eran ni asesinos, no eran ladrones, no eran hombres rectos que conocían la ley, defensores de la moral. ¿Cuántos de nosotros nos andamos con una falsa moralidad y andamos juzgando y queriendo apedrear personas cuando nosotros mismos no nos andamos juzgando a nosotros? Y a mí Dios me decía, eres rápido para reconocer el pecado ajeno antes que el tuyo. Eres rápido para ver cómo se equivocan los demás. Ahí sí está duro. Y aquí que estamos en un negocio de personas o en tu casa, esposos, esposas, hijos, ¿cuántas veces no reconocemos rápido las equivocaciones de la pareja? Y a mí a veces Dios me ha puesto un tapón en la boca cuando a veces voy a decir algo que es como tú ya lo hiciste, pero da de gracia. El otro día me acuerdo, Rosafelia en un Zoom decía, bendecidos para bendecir. Y está bien bonita esa frase, y sí es cierto. Hemos sido bendecidos en todas las áreas para bendecir a los demás. Pero yo te voy a dar otra hoy. Perdonados para perdonar. Ya fuimos perdonados. No tienes que buscar una justificación o razón para perdonar a alguien. Tienes que salir a perdonar porque tú ya fuiste perdonado. Da de gracia lo que has recibido de gracia. La gracia es lo que no nos merecemos y se nos da. Tú tienes que dar eso, que no te mereces y que Dios te lo da y lo tienes que dar. Porque de nada va a servir que nosotros, yo veo estos hombres que eran conocedores aún de la Biblia y en este conocimiento de la Biblia a veces se endurece el corazón porque de nada sirve tener tanto conocimiento en la vida si no hay una relación con Dios. Fíjate esto, de verdad te lo digo.
De nada sirve tener tanto conocimiento, porque el conocimiento sin relación envanece. Creo que aún nosotros hemos estado en estos momentos donde conocemos un área en específico que nos hace sentirnos superiores a los demás. A ver, levantemos la mano a todos los que hemos pasado en algunos momentos por eso. Que tienes el conocimiento de algo y te hace sentir superior a alguien más. Creo que todos, ¿no? En cualquier área en específico. Y si no te acuerdas, aún para las personas que cocinan, a veces saben cocinar y a veces nos sentimos superiores que alguien más. En el área que pongas, siempre hemos tenido ese conocimiento que nos vemos un poquito superiores. Y para el Señor estamos en la misma línea, porque el conocimiento está limitado. Ojo, te da experiencia y la experiencia la puedes compartir. El detalle y el problema es el sentimiento con el que lo hagamos. Ahora, la sabiduría, esto sí, grábatelo. La sabiduría es el conocimiento con la sabiduría de Dios. Ahí sí hay fundamento para hablar. Ahí sí hablas con autoridad porque viene de la palabra de Dios. Yo lo que te dije hace un momento y lo que te voy a decir viene de la palabra de Dios. O sea, ahí yo me le cuadro. Ahí no le cuadramos porque esto es un día un chavo que es agnóstico. Me decía, sí, yo sé que si sigues la Biblia, te va a ir bien. Y esto creo que todos nosotros lo hemos escuchado, lo hemos sabido. Si seguimos la Biblia nos va a ir bien. Ahora el detalle es por qué no la buscamos o la seguimos. A lo mejor puedes contestar flojera, no le entiendo, no tengo tiempo. Pero es un manual. Es un manual que, aunque no lo entiendas, la gran bendición es que está haciendo algo espiritualmente dentro de ti. Literal, hace algo dentro de ti. El otro día, el sábado, el domingo, perdón, íbamos para la iglesia en la mañana y yo me empecé a poner mal del estómago. En la noche pedimos sushi y como entre semana, creo que les he comentado, estamos siguiendo un plan de alimentación saludable en lo que comemos. Azul y yo nos pusimos de acuerdo para comer lo mismo. Todos los días comemos pollo, verdura, 2 tortillas y a mí me pusieron a comer también huevo con claras de huevo. De lunes a viernes como lo mismo. La cena es lo mismo y va a haber gente que va a decir que aburrido, pero bueno, eso es parte de la buena alimentación que nosotros queremos seguir. Y el sábado en la noche se me antojó comer sushi, pedimos sushi. Y ya sabes, en México somos re buenos para hacer el sushi. Perdón para todos los países, pero la verdad los mexicanos somos bárbaros en la comida. Bárbaros. Entonces no era el típico sushi, sino tenía, ya sabes, copeteado con un montón de cosas y buenísimo. Ya les voy a abrir el apetito. Entonces me lo comí en la mañana siguiente, traía un dolorón de estómago, soltura del estómago y todo. Y ya estábamos a punto de irnos a la iglesia para llegar temprano. Entonces, pues me tomé unas pastillas, unas Treda, me las tomé y vámonos, me salí. Y en eso iba en el coche y Azul le dice a Siena, le dice, oye, ¿puedes orar? Es mi niña de 4 años. ¿Puedes orar por tu papá? Porque las hemos estado enseñando a orar por los demás. Y igual en la escuela, el domingo, la escuela dominical también les enseñan. Y empieza Siena a orar esto. Padre, te pido por la salud de mi papá, que le pares la diarrea, que lo sanes y todo espíritu que le está provocando eso, que lo eches fuera. Ah, Dios. Cuando dijo eso, yo volteo a ver a Azul como, esto nadie se lo enseñó. O sea, esto es revelación. Y cuando yo escucho eso, al final termina de orar, o sea, una oración de una niña de 4 años que va y viene para todos lados, pero cuando ora eso termina y le digo, y Azul me dice, amén. O sea, esto no era una enfermedad física, esto era algo espiritual para que no fueras. Y cuando yo escucho eso, me quedo pensando, digo, es que no inventes, o sea,
el que estén cerca de la presencia de Dios, porque es algo que provocamos nosotros, que estén cerca de la iglesia, que nos ven orando en este cuarto, nos ven adorando, las ponemos a adorar con nosotros. Estuvimos hace unas semanas con un grupo que llevaron de la iglesia, se llama Viper, que se lo recomiendo para los que tienen niños, que es el Patito Juan, tiene muchísimos años. Bueno, estuvieron en el Teatro Galerías, llevamos a los niños, las niñas cantando, o sea, algo impresionante. Y cuando tú ves todo esto, cómo la presencia de Dios impacta, y tú ves lo que llega a hacer en una niña de 4 años, que ya se los he dicho, se sabe el Salmo 23 de pies a cabeza, que ni yo me lo sé completo. El Salmo 23 de pies a cabeza, y llevan el 91 y lo escuchas. Y fíjate, el martes, ahí va, el martes nosotros damos clase de tiempo perfecto, que es, nos toca nosotros somos líderes de jóvenes, con los jóvenes que están cursando como una academia, van todos los martes, y les ponemos en las tareas de cada vez, hay diferentes tareas, y una tarea era aprenderse para este martes los versículos, un versículo les ponía. Y enfrente de nosotros estaba un chavo más grande, unos 30 y tantos, y la verdad, y esto se los digo como todo nos pasa, no se puso a hacer la tarea, no se puso a aprenderse el versículo, y le preguntan, y estaba frente a nosotros, y no se lo supo. Y pues escucho yo, y imagínate, padre cuervo, no sé cómo se dice del padre que se pavonea, pues. Y mi niña al lado, estaba Siena, en el salón se había metido, y le digo, Siena, cuéntale el Salmo 23. Y entonces Siena le dio pena, y el maestro de ellos les estaba dando unas galletas Oreo. Entonces le digo, mira, Siena, si te lo sabes, David, que es tu maestro, te va a dar una galleta. Y Siena se avienta el Salmo 23 así de pie a pa, y había un grupito de jóvenes ahí, voltean a verla, se le quedan viendo y dice, no inventes. Y te prometo que para mí fue como así en la cabeza decir, qué importante es la palabra de Dios que dice, instruye a tus hijos en el camino, que cuando crezcan no se les va a olvidar. Yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana en la vida de mis hijas, yo voy a orar y voy a estorbarles, pero la vida es la vida. O sea, pero cuando tú ves esto, tú dices, sí es cierto. Y eso fue una idea que Azul, y les leemos la Biblia, y les contamos historias. Y Azul les ha contado que en el avión, leyendo la Biblia, la gente alrededor de nosotros voltea a vernos y escucha a las niñas contando la Biblia, y tú dices, bien hecho. Ahí es donde nosotros hemos sentido el bien hecho de Dios. El bien hecho, porque estamos instruyendo a nuestras hijas. Es lo que Dios nos dio, pues, la instrucción. Entonces yo les digo, tenemos la Biblia para leerla, tenemos la Biblia para instruirnos, tenemos la Biblia para esto. Y quiero ir cerrando con este versículo, porque no solamente era dejarte con la confrontación, sino era dejarte con este momento en el que en la palabra de Dios el Señor, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos, y este es Pablo hablándole a la iglesia de Roma sin haber estado en Roma. Dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, no hace acepción de personas. Y esto es bien bonito. No hace excepción si en algún momento ha sido David o ha sido el papá. No hace excepción si en algún momento ha sido el de los 5, el de los 2 o el del talento que lo has enterrado. No hace. Él nos acepta si solamente creemos y confiamos en Él. Sin importar si son judíos o si conocemos la palabra de Dios como el judío la conocía en aquel entonces, que conocía la palabra, o no, si somos gentiles, porque ya todos somos hijos e hijas de Dios cuando lo recibimos. Todos hemos pecado, todos, y por eso estamos lejos de Dios. Fíjate cuál es la condición humana, lo que habla Pablo. Fíjate esto, porque esto nos hace quitar una falsa moralidad. De decir, no, yo estoy bien, mira, me va bien, tengo mi familia bien. Yo pudiera decirte eso, mira, me está yendo bien, sirvo, o sea, me levanto los jueves temprano, 4 de la mañana, 4 y cacho para orar, para estar, para servir, sirvo en la iglesia, sirvo con los jóvenes, con mi esposa estoy bien, con mis hijas le estoy enseñando. Y pudiera decir, no, pues esto es para ustedes, yo estoy bien. No, perdón. Yo reconozco que yo he pecado y sigo pecando y trato de no pecar para no herir a Dios.
Trato de no pecar para no herir a Dios, para no alejarlo a más. Porque el pecado aleja a Dios. Escucha bien esto. Cuando nosotros pecamos lo alejamos, pero, fíjate, pero Él nos ama mucho. Hay un buen pero acá. Porque te acuerdas cuando estábamos en la escuela, el pero. Hiciste la tarea, sí, pero se la comió el perro. O, pero esto, y siempre trae, oye, ¿diste los planes? Sí, pero, oye, hablaste con la gente, sí, pero me pasó esto. Y siempre tenemos un pero que justifica, pero aquí hay un pero que justifica el amor de Dios para con nosotros, fíjate. Fíjate lo que dice acá. Dice, pero Él nos ama mucho. No dice nos amó, no dice nos amará, dice momento presente, nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio, por medio de Jesús, el que nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Esto es algo bien bonito y es algo bien liberador. El que nos ama no nos pide obras. La salvación no viene por obras, viene por creer en Él. Viene por declarar con nuestra boca que Él es el Salvador. Viene por declarar y confiar en Él. El pecado nos aleja, pero luego rápido viene cómo Dios nos une, cómo por la vida de Jesús nos acerca, cómo Él nos pega. Y esto, cuando Dios me lo revelaba y cuando lo leí, a mí me trajo una paz y una tranquilidad. Porque cuántas veces no estamos luchando por algo y es bien cansado, ¿cierto o no, familia? Andamos luchando por algo y te cansas, te cansas. O sea, a veces llega un momento que te desgastas. Imagínate por querer hacer las cosas bien, llega a ser cansado. Entonces es como entender la gracia de Dios por lo que viene, que entendamos que es por sustitución, Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. Nosotros éramos los pecadores. En ese monte Calvario eran tres, dos que merecían estar ahí y uno que no merecía estar ahí. Pero Él vino sin pecado alguno, pasó por la tierra, sin pecado alguno, decidió llegar a la cruz para morir por ti, por mí, por amor. ¿Qué mejor acto, más grande acto de amor ha pasado por esta tierra? Imputación, tomó nuestra culpa y nos da su justicia. En esa cruz pasaron esas dos cosas. Nuestros pecados los toma. Él se deja clavar en esa cruz y morir en esa cruz porque quería tomar nuestro pecado. El diablo no es omnisciente, no está en todos lados. Esa es una condición de Dios, omnisciente. El diablo no era, ni es. Él no sabía el plan de Dios. Él pensaba que llevarlo a la cruz era, voy a matar a tu hijo. Yo gané, pensó el diablo, pero no sabía el plan. Nunca supo que con la muerte Él iba a bajar a tomar las llaves para romper el velo y que nosotros pudiéramos tener este encuentro con Dios. Y ahí es donde en Hebreos, y ahora sí con esto termino, en Hebreos, fíjate lo bonito que dice la palabra de Dios. En Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí cuando Él rompe el velo, en el judaísmo, en aquel entonces, acercarse a Dios en el tabernáculo, en el templo, no se podía. No se podía acercarse a Dios. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a esos atrios y acercarse a Dios, porque si se acercaban aún, en Levítico tú lo vas a encontrar, se acercaban por expiación por los pecados de todo el pueblo. Una sola persona oraba por los pecados del pueblo, pero si esa sola persona tenía que entrar con una soga amarrado en la cintura y una campana, porque si esa persona había estado en pecado, enfrente de la presencia de Dios, moría. La paga del pecado es la muerte. Como todos lo acabas de leer hace un momento, todos hemos pecado, nuestra paga sería la muerte. ¿Sí me doy a entender? Que quiero que veas lo radical y fuerte, porque a veces lo minimizamos.
A veces lo vemos y andamos caminando minimizando estas verdades que son tan grandes. La paga para ti y para mí, nadie de nosotros estuviera vivo, todos estaríamos muertos. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz a hacer ese acto, tú y yo ya estaríamos muertos porque ya habíamos pecado, porque todos hemos murmurado, juzgado o mentido. Ya estuviéramos muertos. La paga era eso. En el judaísmo no se podía acercar, y cuando Jesús muere, rompe ese velo en el templo. Fíjate lo que dice. Dice que nos podíamos acercar confiados. ¿Cómo se acercan para todos los que somos padres? ¿Cómo cuando eran niños nuestros hijos, para los que ya están más grandecitos o los que tenemos menores, cómo se acercan a ti? ¿Sí o no se acercan confiados contigo? ¿Sí o no entran confiados en donde estés? Para los que tienen hijos pequeños ahorita, en un Zoom, ¿sí o no se llegan y se te ponen y se meten y hacen y deshacen? Se acercan confiados. Para ellos no hay una barrera. Así nos tenemos que acercar tú y yo a Dios, confiados, como una hija, como un hijo. Llegas y te hincas, te postras, te inclinas y te acercas confiadamente a Él, sabiendo que entras al trono de la gracia. No te estás acercando en este momento al trono del juicio. No te estás acercando como yo me acerco y me va a juzgar porque me equivoqué hace un momento. Yo he pecado y cuando he pecado me acerco y Dios no llega y me dice, Emanuel, pero te acabas de equivocar, te acabas de pelear, acabas de hacer esto, acabas de gritar, acabas de hacer esto otro. Él no llega y te hace esto. Él te abraza y te ama. Él te da un amor tremendo que lo que hace sentirte es, ya no quiero pecar más, ya no quiero equivocarme, ya no quiero ser como Isaí, ya no quiero enterrar talentos por miedo, ya no quiero ser el que trae la piedra en la mano, ya no quiero ser esa persona. Así que tenemos que entender esto. Lo grande que ha sido esa cruz para nosotros nos permite entrar confiadamente a Dios. Entremos. Yo creo que todos sabemos y en algún momento hemos visto noticias. En el Medio Oriente no se puede hablar de la palabra de Dios. Hay personas que son perseguidas y son matadas por hablar de Dios, por otra religión radical. Y nosotros podemos hablar libremente, sin imposición, porque Dios no impone, con amor. ¿Cómo muestras a Dios a otra persona? Mostrando que Dios está haciendo algo en tu vida con amor. No necesitamos hacer otra cosa, porque a veces uno llega con la Biblia juzgando al otro, viendo el pecado del otro, como fariseos, yo lo he hecho, es que tú estás haciendo, y no. El amor de Dios, el perdón, el abrazar, el caminar con esa certeza. Aprovechemos este tiempo de gracia, porque uno no sabe cuánto tiempo nos va a durar la gracia. Uno no sabe cuánto tiempo no vamos, mira, yo no lo declaro, pero está dicho, no sabe en cuánto tiempo la iglesia va a ser perseguida. Ahí dice. Así que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de gracia, ser el reflejo de Jesús en la vida de los otros, para que los otros digan, ¿sabes qué? Me siento cansado, me siento desganado y necesito de lo que tú traes. Y va a haber momentos en los que se abran esas conversaciones y le digas, pues mira, en la vida laboral yo traigo este proyecto, yo lo hago así, yo traigo este proyecto, esto me ha dado una tranquilidad, me ha dado propósito en esta área económica y esto, yo lo hago así. Y la gente dice, pero hay algo más. Y le digo, mira, yo traigo a Jesús. Me acerqué a Dios y le cuento mi testimonio, cómo Dios ha estado cambiando mi vida, porque el testimonio no es que Dios ya te cambió, porque ni a mí me ha cambiado totalmente. Es lo que Dios está haciendo contigo. A lo mejor puede ser la primera vez que te conectas y decirle, ¿sabes lo que Dios hizo? Me habló, me confrontó porque yo ayer pasé por esta situación y Dios hoy me está hablando. Ese es un testimonio, ese es Dios hablando. Así que te invito a que cierres ahí tus ojos en donde estás, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por recordarnos, Padre, que lo que se pagó en esa cruz no fue algo pequeño, Señor. Se pagó un alto precio por cada uno de nosotros, que fue tu sangre derramada en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recuérdanos, Padre,
Aún recuérdanos esos momentos en donde hemos sido como esa persona, ese siervo del talento que ha escondido, ha guardado por miedo, por temor, Señor. Ese talento que has puesto, ese llamado, Señor. Porque a lo mejor tú has puesto ese llamado para ir por los pobres, por las viudas, por los de las cárceles, por ir a amar a la persona que no tiene esto, Señor, y por comodidad o por miedo, Señor, no lo hemos hecho, Señor. Hoy saca ese llamado, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, pido, Señor, que bendigas a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Que lleves de propósito, Señor, a cada uno de los que estamos acá, Señor, y que podamos entender la gracia, Señor, en la forma correcta, no para pecar, Señor, sino la gracia para cuidarnos y llegar cada vez más en santidad, Señor. Sí, en santidad. Buscar caminar en santidad, Señor. Y aun cuando nos equivocamos, corramos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Por ese oportuno socorro, Padre. Por esa salvación que solamente tú nos puedes entregar. No nos la va a entregar el dinero, no nos la va a entregar la posición, no nos la va a entregar el crecimiento, no nos la va a entregar un libro, no nos la va a entregar un coach, no nos la va a entregar nada, Señor. El oportuno socorro únicamente, dice la palabra de Dios, que viene de parte de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, si hay algo que se ha interpuesto entre tú y nosotros, Señor, hoy, Padre, pido a ti, Señor, que se rompa ese velo, Señor. En el nombre de Jesús, que se rompa esa muralla, ese muro, Señor, que se destruya para poder entrar confiadamente en el trono de la gracia, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.